que enamorada aquí como para no venir hoy. Pues esta es la fiesta que celebra la iglesia hoy, la fiesta del Beato Jordán de Sajonia, y mañana la fiesta que el mundo celebra, que es la fiesta de los enamorados, porque es la misa de la amistad, y cada vez ponen más cosas para vender más basura y más tareco. Pero verdaderamente mañana la iglesia celebra la fiesta de un gran obispo que fue San Valentín. San Valentín fue un personaje histórico de la iglesia, fue un obispo de un área cerca de Roma, un incansable siervo de Dios, que cuando el emperador Claudio II prohibió a las legiones casarse, el emperador Claudio II prohibió que los legionarios romanos se casaran. Ellos decían que los legionarios acostumbraban a llevarse con ellos a sus mujeres a la guerra, y era un problema la logística de los carros con las mujeres, los muchachos. Entonces este emperador prohibió casarse a los legionarios. Pero San Valentín, el obispo Valentín, siguió casando a los legionarios cristianos y le daba consejería matrimonial. Y el emperador lo volvió a prohibir y lo siguió haciendo, y fue decapitado un día como mañana por casar a los legionarios. Por eso es tan irónico que se celebra la fiesta de San Valentín un montón de gente que no se casa ni cree en el matrimonio, lo que cree solamente es en el amor libre, y celebra la fiesta de San Valentín un obispo que se dedicaba precisamente a santificar con el sacramento del matrimonio a las parejas que no estaban casadas, para que mañana ustedes le digan esa historia a todo el que celebra a San Valentín, por qué se celebra el 14, personaje histórico cuya tumba se encuentra en Italia, en el pueblo, ¿cómo se llama? Se me confundió con Trento, es un pueblo en Italia, después me acuerdo, empieza con T, en Termi está insertada la tumba, en la catedral de Termi está la tumba de San Valentín, ahí reposan sus restos. También antes de comenzar la clase, estaba viendo una cosa lo más interesante esta semana, estaba leyendo unos artículos. Ustedes saben que hay una leyenda muy hermosa en Roma, que dice que, hasta ahora se tenía como leyenda, que dice que cuando la persecución de Nerón, Pedro fue a abandonar la comunidad de Roma, insistió en que Pedro abandonara la ciudad, y cuando Pedro iba saliendo de la ciudad por la noche, escapándose de la persecución, tuvo una visión y vio a Cristo que venía para Roma. Entonces Pedro le dijo la famosa frase que dio origen a la película, Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y Cristo le dijo, voy a Roma a crucificarme, ya que tú no lo quieres hacer. Entonces Pedro viró para Roma y fue Pedro crucificado boca abajo. Pero lo curioso es que hay una pequeña iglesita, que yo he estado ahí en Roma, muy pequeña, una iglesita del siglo IX, que se llama la iglesia de Quo vadis, que marca el lugar donde Pedro se encontró con Cristo. Y en esa iglesita, abajo del altar, hay una piedra donde hay dos pisadas. Una pisada, la del pie derecho, está muy marcada. La del pie izquierdo solamente tiene la parte delante del pie, como que alguien que va caminando y hace así. Y la tradición dice que esas marcas son de las huellas de Cristo. Y hasta ahora, pues por supuesto, todos los científicos y la gente moderna, eso pues se habían reído mucho de esa huella, ¿no? Pero resulta que alguien tuvo la curiosidad, unos científicos, que resulta que la huella del pie derecho de Cristo es exactamente la copia del pie que está en el Santo Sudario de Turín. Cuando pusieron la copia del pie del Quo vadis, encaja sin 1 milímetro de diferencia con la planta del pie de Cristo que está en la sábana santa de Turín. Así que mucha gente se ha dejado de reír. Y si ustedes no saben, el tipo de sangre del Santo Sudario de Turín es exactamente el mismo tipo de sangre del Milagro de Lanciano. Y si no lo saben, en Oviedo se guarda el Sudario de Cristo, porque una cosa es lo que está en Turín, es la sábana, el síndrome, que es la sábana que yo alrededor, pero en Oviedo, en España, que yo sí vamos en octubre, a lo mejor yo quisiera ver si podemos usar en la catedral, está el sudario. El sudario es un pañuelo que se usaba, que se llevaban aquí los nobles, que José de Arimatea le puso en la cara, por eso se llama sudario, porque era el que se usaba para secarse el sudor, y se lo sacó y se lo puso a Cristo en la cara antes de ponerse por encima la sábana. Y el sudario de Oviedo y la cara de la sábana de Turín es exactamente la misma, encajan perfectamente uno encima de la otra. Así que hay mucho dato, por eso del Quo vadis Domine, que
tanta gente se reía, pues ahora mucha gente que está pensando cómo es posible que el mismo calco del pie de Coba es el mismo tamaño, el mismo exactamente. Dice que parece una fotocopia uno del otro. Así que miren qué interesante. Seguimos con el estudio de la profesión de fe. La semana pasada estudiamos, creo en Dios, creemos en un solo Dios. Hablamos de la revelación de este Dios uno y trinitario, este Dios trinitario, y terminamos hablando de que mucha gente dice que si la iglesia se ha inventado a Dios, si Israel se ha inventado a Dios, y yo les decía a ustedes que si Israel se hubiera inventado a Dios, pues se hubiera inventado un Dios que se pareciera a ellos, ¿no? Como los romanos que sí inventaron a sus dioses. Los dioses romanos sí se parecían mucho a los romanos. Estaba Venus, que era una doña un poco ligera de casco, como muchas romanas, una diosa. Estaba Marte, que era un dios guerrero. Estaba Baco, que era un dios ¿qué? Borracho, a más no poder. O sea que los dioses romanos sí se parecían a los romanos. Pero resulta que si Israel se hubiera inventado un dios, se hubiera inventado un dios parecido a ellos. Y si ustedes ven la Biblia, todo el Antiguo Testamento es la lucha de un pueblo que no entiende al Dios que se le está revelando. Vemos que continuamente todos los pueblos adoraban a dioses que tenían imágenes. ¿Qué hubiera sido lo más lógico? Si Israel hubiera inventado a Dios, ¿ustedes creen que fuera lo más lógico? Que se hubiera hecho una imagen de Dios. Sin embargo, se le aparece un Dios que le dice, de mí no te vas a hacer imagen. Por eso fue que cuando está Moisés en el Sinaí, ¿qué es lo primero que se hacen ellos cuando Moisés no baja? Una imagen. Porque ellos estaban acostumbrados que en Egipto los dioses se veían. Al ver que Moisés no venía, se quedaban desamparados y dijeron, no, el asunto aquí es que hacerse una imagen. Todos los pueblos de los alrededores adoraban a un Dios que tenía nombre. Cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios, que dice a Dios, yo soy el que soy. Yo no tengo todos los reyes de los alrededores, todos los pueblos de los alrededores tenían reyes. Y este Dios le dice a Israel, tú no vas a tener rey. El rey tuyo soy yo. Y que si ustedes leen todo el libro de los reyes, el libro de los jueces y el libro de Samuel, cómo termina todo el libro de Samuel, cómo termina todos los capítulos, dice, Israel no tenía rey. Israel no tenía rey. Porque eso es lo que quería Israel. Israel quería un rey como todos los pueblos. Y Dios le decía, no, tu rey. Si ustedes ven, el Dios que se le revela a Israel es un Dios totalmente diferente al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le cuesta mucho trabajo aceptar un Dios que es tan diferente a los dioses de los demás países. Por eso yo le digo que es una prueba más grande que el Dios que se le reveló revelado. Porque si es un Dios inventado no hubiera habido tanto conflicto entre Dios e Israel. Que fue continuamente un conflicto entre Dios para que Israel obedeciera a Dios. Israel, rodeado de tantos pueblos, le costaba mucho trabajo adorar a ese Dios tan extraño que se le había revelado, que no se parecía a nada de lo que ningún pueblo había visto por los alrededores. Por eso, verdaderamente nuestro Dios no es un Dios creado, igual que Cristo en el Nuevo Testamento. Si los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento hubieran inventado la historia de Cristo, estoy seguro que ellos se hubieran quedado mejores parados. Por lo menos Pedro hubiera quedado mucho mejor parado, que va a fundar la iglesia. Le dice Cristo, Satanás, ponte detrás de mí, niega a Cristo. O sea, es imposible que una persona escriba un libro para ponerse como base de la iglesia y se haga tan mala propaganda. O sea, la lógica, que es lo que le falta a muchos historiadores, si tú ves, la lógica te indica que tanto Israel como la iglesia está continuamente lidiando con un Dios que muchas veces es incomprensible para la forma de ser de uno. El gran problema de Israel, ¿cuál fue el gran problema de Israel? Que Israel estaba llamado a ser diferentes que los demás pueblos. Y como dice el refrán, que la cabra siempre tira al monte. ¿Qué es lo que quería Israel? Ser como los demás pueblos. ¿Y qué pasa con nosotros, con la iglesia? Exactamente lo mismo. Dios nos ha llamado a nosotros a ser diferentes de los demás. ¿Y cuál es el gran problema de la iglesia? Que en los últimos 40 años se ha empeñado en ¿qué? En ser igual a los demás. Cuando está bien claro que nosotros no podemos ser igual que los demás. Lo dijo el Señor, ustedes están en el mundo, pero no
son del mundo. Entonces, ¿cómo la iglesia decir, vamos a parecernos al mundo? Ahí está. Nos parecemos al mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué se formó en la iglesia? Los mismos problemas que tiene el mundo. Nosotros no podemos ser, y cuesta trabajo no ser como el mundo. Porque uno vive en el mundo, como los israelitas vivían en su mundo. Pero el Dios de nosotros nos exige vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Este Dios que confiesa a la iglesia, tan extraño que nos ha caído, pero que es el Dios verdadero, que no se parece en nada muchas veces a nuestra actitud. El credo de Nicea entra en la primera característica de Dios. ¿Cuál es la primera característica del credo de Dios? Y es Padre. Menos mal que no me dijeron que es todo poderoso, ya aprendieron la lección. La primera gran revelación del credo de Nicea nos dice, este Dios es uno solo, en el cual nosotros creemos, es Padre. Siempre decimos, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, como si no hubiera coma. Creemos en un solo Dios, coma, no, coma, creemos en un solo Dios, stop, coma, Padre, coma, todo poderoso. Lo que pasa es que el credo lo tiramos sin respirar de un solo viaje de principio a fin. Y que además creemos en un Dios Padre todo, pues es un Padre todo, no es un Padre todopoderoso, es Padre y es todo poderoso. Dos categorías totalmente diferentes. Nuestro Dios, y es la gran revelación. ¿Por qué es la gran revelación? La gran revelación es porque el Dios que se revela en la Biblia casi nunca se revela como Padre. Aunque se le revela a Dios como un Dios misericordioso y un Dios lento a la ira y abundante en misericordia, que es la mejor descripción que se hace Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy un Dios lento a la ira y abundante en misericordia. Es la gran definición todavía, pero Dios no se revela todavía ni como amor ni como Padre. ¿Por qué Dios no se revela como amor ni como Padre Israel? Precisamente porque Dios nos trata a nosotros, si eres Padre, ¿como que nos trata a nosotros? Como hijo. Y si un padre tiene un hijo que es extremadamente rebelde y es difícil, ¿se puede pasar todo el tiempo enseñándole la sonrisa al hijo? No. Si un hijo continuamente está siendo muy difícil de llevar por el buen camino, tú no puedes hacerte de miel porque te come. Un hijo que continuamente te está dando disgusto, que continuamente te está dando problemas, que continuamente se está metiendo en líos, que si tú lo quieres tienes que ponerle cara de perro. Por el bien de ese hijo. Y ese es el problema que hoy en día, cuando hablamos de la paternidad de Dios, el ejemplo de padres que tenemos en el mundo ha desvirtuado la imagen paternal de Dios. Nunca se me olvida cuando yo daba catecismo en Cuba, que yo estaba explicando en el catecismo, que Dios es Padre, y habían 5 hermanitos que iban al catecismo. Y le puse, por ejemplo, estos 5 niños son padres porque son hermanos, porque son hijos del mismo padre. Y en mayor la fe dijo, no, cada uno de nosotros tiene un padre diferente. Es triste. No, a mí no me dio risa. A mí no me dio risa, a mí se me partió el corazón. Ve que esos niños no tenían identidad de un padre. Como yo, que mis 4 hermanos somos del mismo padre. No tenemos identidad de que es un padre, pero esos niños no tenían en sí identidad de qué cosa es un padre. O sea que era muy difícil para esos niños presentarle a Dios como padre. Porque no tenían muchos padres. Tenían muchos padres. Y hoy en día, cada vez que nosotros vemos todos los padres que tienen que andar el IRS atrás de los padres para que paguen el child support del muchacho, cuántos padres matando y abusando de los hijos. Miren ahora este escándalo de esta pobre mujer que no la dejan morirse ni en paz. Vivió un tormento, Ana Nicole Smith. La vida fue un tormento y la muerte ha sido un tormento más grande que la vida. A estas alturas, esa pobre muchachita que tiene 2 meses nacida tiene 4 posibles padres y cada rato sale uno nuevo. O 5, hasta un muerto hay en el medio del asunto. El viejo que se murió hace como 3 años, posiblemente que sea el padre también, porque dice que tenía esperma congelada. Y es lo que más yo pienso que debe ser. Porque si ella quería la fortuna del viejo y no se la daban, ese es un método muy fácil para tener la fortuna, tener un hijo del viejo. Pero mira que enredo de vida. Pasó toda la vida en un enredo tras enredo. Y en la muerte se ha desvirtuado el concepto de padre entre la gente. Por eso muchas veces a nosotros no es tan difícil
entender el concepto. Por eso la iglesia muchas veces dice, no que Dios sea mujer, porque eso es la nueva era. Pero la iglesia dice que el amor paternal de Dios se parece más al amor de una madre. Porque gracias a Dios hasta ahora todo el mundo tiene madre, aunque hay algunos que desafortunadamente parece que no la conocieron, pero el que más y el que menos sí tiene madre. Por eso la iglesia dice que aunque Dios se define como padre, hombre en el sentido etimológico de la palabra, porque Dios es espíritu, se define como padre, pero el amor de Dios dice que es más cerca del concepto del amor de una madre. Por eso que dicen el profeta Isaías, aunque una madre se olvide del niño que está amamantando, yo de ti jamás me olvido. Porque es muy difícil que una madre que está amamantando un niño se olvide de ese niño. Pero Dios dice, aunque eso pasara, yo de ti jamás me olvido. Y el concepto, por eso que mucha gente dice, ¿por qué Dios llevó tan recio a Israel? Dios llevó tan recio a Israel porque Dios no le podía reír las gracias a Israel. Porque sin reírle las gracias, Israel era un pueblo muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar. Hasta el día de hoy sigue siendo un pueblo muy difícil. Llegó el profeta Isaías, que Dios decía atrás del profeta Isaías, te he dado tantos palos, le decía Dios a Israel, te he dado tantos palos que ya no encuentro un lugar sano de tu cuerpo para darte palos. Y tú todavía no me escuchas. O sea, Israel era un pueblo muy difícil. Y entonces Dios tenía que revelarse como, si es un buen padre, porque eso es lo que yo les quería decir, que un buen padre muchas veces tiene que ser severo con los hijos. Porque si un día llega un muchacho a la casa y le dice, ay, mira papá, me encontré este televisor de plasma en la calle. Dice, padre, mira qué suerte tiene mi hijo, se encontró un televisor de plasma en la calle. Al día siguiente dice, mira, me encontré este celular que manda emails y todo, me lo encontré botado en la escuela. Ay, mira qué suerte tiene este muchacho. Y después viene otra vez el muchacho y dice, mira, me encontré $3,000. Y el padre dice, ay, qué bueno, mira, vete para las Bahamas. ¿Ustedes creen que ese es buen padre? Si el hijo tenía 14 años. No, un buen padre tiene que decir, ¿de dónde tú sacaste eso? Y si tiene que darle 2 canatones, se lo da. ¿Porque lo odia? No, el padre que no se ocupa de los hijos es un padre que no le interesa su hijo. El padre hace mientras esté entretenido con las cosas que se encuentran mejor. Ese padre no se ocupa. El buen padre verdaderamente muchas veces tiene que ser severo con el hijo. Por eso que Dios a Israel tuvo que ser tan fuerte con Israel. Y con todo lo fuerte que fue, míralo cómo terminó el drama de Israel cuando estudiamos el Apocalipsis. Lo que está escrito en el Dominus Flevit de Jerusalén. Cuando Cristo lloró, que dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? Como una gallina te quise cobijar bajo mi pluma y tú no quisiste. Por eso es que Dios se revela tan fuerte a través de toda la historia de Israel. Da activo del corazón de padre, pero un padre que vela por la salud moral y espiritual de su pueblo. Por eso que tiene que ser severo, por eso que tiene que ser recto. Por eso los nombres de Israel que vimos la semana pasada, el nombre de Dios, el Dios Shabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios terrible, todas esas formas que Dios se revelaba a las manifestaciones de Dios Israel, pero Cristo nos trae la gran revelación de Dios. Cristo nos trae por primera vez, Cristo llama, en todo el contexto del Antiguo Testamento, Dios llama de una forma diferente, Cristo llama de una forma diferente a Dios. ¿Cómo lo llama? Padre. ¿Y cómo lo llama? No lo llama solemnemente padre, lo llama con la fórmula con que los niños llamaban a sus padres, que era Abba. Abba, que es como decir papá, como de un niño le dice a su padre, no lo llamaba padre en forma solemne. Por eso que muchas veces escandalizaba la forma la familiaridad que Cristo tenía con Dios, que nada más que al Altísimo, a Dios de los ejércitos, nada más y nada menos se atrevía a decirle papá. Y Dios nos da la gran revelación, Cristo nos da la gran revelación de Dios, como les dije la semana pasada, en la parábola del hijo pródigo, que no debía ser llamada la parábola del hijo pródigo, tenía que haberse llamado la parábola del padre bueno.
Porque el personaje central de la parábola del hijo pródigo no es el hijo, es el padre. De este muchacho que le dijo, padre, tú no te acabas de morir, dame lo que me toca cuando te muera, que yo quiero ya vivir mi vida. Oye, eso para nosotros nos cae mal si un hijo tuyo te dice, pero tú no te piensas morir, acabate de morir. Eso no suena mal, pero en el contexto de Israel todavía suena 1000 veces peor. La vergüenza de ese padre que dijera, mira, el hijo se fue porque el viejo no se acaba de morir. Y se llevó la parte que le tocaba, porque esa no era de él, esa era de la herencia que le tocaba cuando el padre se muriera. Es para que el padre hubiera borrado a ese hijo de su memoria. Sin embargo, dice que todos los días el padre salía a la puerta de la casa a mirar para el camino. Y cuando el muchacho regresó por pura hambre. No regresó porque extrañaba al padre, no se regresó porque se conmovió pensando en mi papá, no. Regresó porque se le acabó comida, amistades y terminó criando puerco, que es, para nosotros criando puerco no dice nada, pero en Israel los puercos son impuros. Y quería comer de lo que comían los puercos, que comían. O sea, quiere decir que ese muchacho llegó a la degradación humana más grande que un ser humano en Israel podía llegar, más allá de todo lo pensable. Y ese muchacho se acordó y dice, voy a regresar a casa de mi padre, aunque sea yo no espero ni que me perdone, para por lo menos que me ponga a trabajar con los jornaleros, porque cualquier jornalero de mi padre vive mejor que yo. Y dice que cuando el muchacho llegó, que traía preparado un discurso, el padre no lo dejó ni siquiera dar el discurso, que le dijo, maten el ternero cebado porque en esta casa hoy hay fiel. No lo dejó hablar. Hermano, nosotros por lo menos le hubiéramos dicho, te lo dije que te iba a pasar, aunque lo hubiéramos aceptado, después hiciéramos la fiesta, pero no nos hubiéramos mordido la lengua de decir, ¿tú ves? Te lo dije, tu papá sabe lo que te estaba... No. Ese padre que representa a Dios no dijo absolutamente nada. Pero ojo, porque tampoco Dios es bobo. Dios salió a buscar al muchacho. El padre no salió a buscar al muchacho. Él esperó que el muchacho viniera. Hasta que el muchacho no caminó, él no caminó. Cuidado. No vas a decir, yo hago cualquier cosa y Dios después me levanta. No. Tú tienes que haber un momento de tu vida que Dios tienes que levantar. Cuando tú te levantas y caminas, Dios camina contigo. Pero ese es el corazón, esa es la parábola central de lo que revela el corazón de Dios a través de Cristo. Que Dios es Padre. Dios tiene corazón de Padre. Y por eso la primera característica que la iglesia pone, creemos en un solo Dios, no es más ninguno, que es Padre, punto. No es nada más. ¿Qué cosa es Dios? Padre, Padre, Padre y Padre. Y ahora viene la gran pregunta, cuando yo daba las clases bautismales en San Gil, siempre decía a la gente, si no me contesten, yo no quiero que ustedes me contesten con la boca, quiero que lo piensen. Es una pregunta retórica. Y no quiero que tampoco nadie me conteste hoy. ¿De verdad nosotros creemos que Dios es Padre? ¿De verdad que tú crees que Dios es Padre? Ojalá. Veo algunas cabezas que dicen que sí, que muchas veces lo dudo. Porque muchas veces cuando algo pasa por ahí, ¿no ven? Castigo de Dios. Entonces, si tú crees que Dios castiga, Dios no es Padre. Y cuando éramos chiquitos, o cuando a nuestros hijos le decimos, oye, pórtate bien, porque Dios te va a castigar. Entonces tenemos la mentalidad de un Dios que es policía. Mucha gente tiene esa mentalidad. Lo triste del caso es que cuando es al vecino castiga, pero cuando es a mí es mala suerte. Porque a mí nunca me castiga. Castiga de atrás, del lado aquel. Pero muchos de nosotros tienen la idea de un Dios que está sentado en un trono, mirando continuamente lo que uno hace. Ya la primera... Ustedes se ríen, pero esa es la mentalidad que tiene muchísimo, posiblemente también tú la tengas en algún momento de tu vida. Aunque te sientas muy místico ahora y pienses que Dios es Padre. Pero que algunas veces en la vida tenemos Dios, castigo, Dios, y tenemos que partir de esa premisa. Dios no castiga. Punto. Dios no castiga. Dios corrige, que es diferente. ¿Qué cosa es un castigo? Un castigo es hacer un daño porque tú estás de mal genio y quieres hacerle pagar a esa gente algo que a ti te hizo que te disgustó.
Eso es un castigo. ¿Qué es una corrección? Tú quieres causarle a una persona una incomodidad para que esa persona reflexione y se dé cuenta que lo que está haciendo está mal y mejore. Eso es una corrección. Con eso ustedes lo trancan en un cuarto porque le tienen roña al muchacho porque no te deja ver la televisión, eso es castigo. Ese muchacho no hizo la tarea de la escuela, que le quita la televisión, le dice, por no hacer la tarea como tienes que hacer, vas a estar una semana sin televisión. Eso es corrección. Porque la próxima vez él dice, más vale que haga la tarea, porque si no me quedo. Y si el muchacho vuelve otra vez y no hace la tarea, entonces en vez de no televisión sin una semana, le pone sin televisión un mes. Y si este muchacho sigue haciendo mal la tarea, pues entonces posiblemente lo ponga a pasar un semestre de verano en la escuela, para que aprenda que no hay playa ni hay, porque lo odia. No, porque tú le quieres decir que eso de estudiar es una tarea para él fundamental en el desarrollo de su vida. Eso es una corrección. Castigo es causar un dolor porque tú estás disgustado y quieres que la otra persona se disguste con lo que tú estás disgustado. Dios no castiga, Dios corrige. Por eso, siempre cuando una cosa pasa, y eso lo dice siempre Salvador Gómez, lo estoy copiando de él, pero es una cosa muy cierta, cuando algo pasa en tu vida, tú nunca puedes preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa es la gran, enseguida abrimos la boca una vara. ¿Por qué me pasa esto a mí, que voy a la iglesia y que voy al grupo y que ando con el cuadro del Cordero abajo el brazo? Cualquier parecido a persona viva, media viva o difunta es pura. Cogí el cuadro porque fue lo primero que vi cuando miré para ello con la Biblia abajo el brazo porque voy a nuevo caminar. ¿Por qué me pasa esto a mí que soy tan bueno? Y es lo que dice Salvador Gómez. Dios, y ustedes lean la palabra, lean la Biblia. Dios jamás ha contestado un por qué. En toda la Biblia, cuando alguien ha ido con un reclamo a Dios, Dios no le ha contestado. Por eso dice Salvador Gómez, tú nunca preguntas a Dios por qué. Tú preguntas a Dios para qué. Porque todo lo que sucede es para bien de los que aman al Señor. Hasta la cosa más extraña y más mala que te esté pasando, tú preguntas, ¿para qué esto me pasa? ¿Para qué esto? Porque ¿por qué es una queja? Y Dios no atiende quejas. ¿Para qué esto me pasa a mí? Porque el 90% de las veces, posible que a veces es una fatalidad del destino, para que el Señor lo torna para bien. La mitad de las veces lo que sucede es que el Señor no nos está castigando, nos está corrigiendo. Y si se está corrigiendo, quiere decir que hay algo en tu vida que está mal. Y si tú no recapacitas qué es lo que está mal y lo sigues haciendo, ¿qué va a venir después? Otra corrección más fuerte. Y si tú no la cambias, una tercera corrección. ¿Tú sabes cuándo llega la gran preocupación? Cuando ya Dios no te corrige. Ahí sí preocúpate. Si Dios ya no te corrige, es que Dios dijo, ahí no hay nada que hacer. Pero mientras Dios te esté corrigiendo, alégrate, que todavía el Padre tuyo te está amando porque te está vigilando y quiere que tú seas mejor. Que es las palabras de la Biblia que además te propician esas palabras. Cuando Dios le dijo a Nabucodonosor. Nabucodonosor es el sinvergüenza más grande que ha pasado por la historia de la Biblia. Pero Nabucodonosor se llenaba mucho de emociones, se parecía mucho a muchos pentecostales que yo conozco. Él iba a Jerusalén y veía, bendito sea el Dios de Israel, qué Dios tan grande, el templo, los levitas, me voy a tierra para hacerle un altar a ese Dios en Babilonia. Cuando llegaba a Babilonia, que se le pasaba el embullo, se olvidaba de Dios, y Dios lo corrigió, y Dios le habló, Dios lo corrigió. Pero dice que llegó un momento que Nabucodonosor oyó la voz de Dios que dijo, Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Terrible que uno oiga la voz de Dios que le diga, fulana, fulano, se te acabó el tiempo. Ya te di todo el tiempo que te iba a dar, porque la paciencia de Dios también tiene un límite. Pero Dios no castiga, Dios corrige. Nosotros tenemos, cuando somos espirituales, tenemos que estar abiertos para detectar la corrección de Dios, y tenemos que desterrar
de nuestra vida, de la educación de nuestros hijos, el concepto de que Dios te está vigilando y que Dios te va a castigar. Porque esa es la mentalidad de predicar un Dios que es un policía, un Dios que es un sargento. Y nuestro Dios tiene corazón de padre. Nuestro Dios tiene un corazón como el padre del hijo pródigo, que siempre está en la puerta esperando que tú te arrepientas. No hay pecado tan grande que tú cometas que Dios no pueda perdonar. Creo que solamente tú tienes que hacer caminar, aunque sea por hambre. Por eso es que la iglesia dice que hay dos tipos de la contrición y la atrición, que las dos es un arrepentimiento, pero una es por miedo al castigo del infierno y la otra es por amor a Dios. La atrición es por temor a las penas del infierno y la contrición es por haber ofendido a Dios. Las dos te dan el perdón de Dios, las dos, tanto la atrición como la contrición te da el perdón de Dios. Pero ¿cuál es la más perfecta? La contrición. Tú llegas, hay gente que se porta bien por temor a que Dios lo mande al... Está bien, por lo menos hoy en día como está la cosa, eso es algo, pero el verdadero contrición es el arrepentimiento de haber ofendido a Dios, haberle causado un mal rato. Una vez yo conocía a un señor que terminó con arteriosclerosis, una persona joven y fuerte, terminó con arteriosclerosis y terminó ido. Ni siquiera conoce a las personas que lo rodean, es un hombre fuerte y joven, y todo eso le comenzó porque él no se podía perdonar. Él decía que Dios no lo podía perdonar. Y no hubo grupo, ni gente, ni que oraran por él, ni a ningún lugar que lo llevara, que él entendiera que Cristo ya lo había perdonado. Y hermano, si tú piensas que Dios no te puede perdonar, Dios no te perdona. Dios no te perdona. Porque esa persona fue extremadamente mujeriego, desbarató su hogar, la mujer lo dejó, la hija lo odia, y el hijo, que era todo su encanto, se murió de sida. Y el ahijado de él, chiquito, hijo único de otra persona, lo mató un caballo. Que él lo estaba montando en el caballo. Y él siempre pensó y quedó ido pensando que Dios no lo podía perdonar. Y ese pensar que Dios no lo puede perdonar es lo que lo puso cada vez que sucedieran cosas peores, porque si el demonio sabe que tú piensas que Dios no te puede perdonar, te va a poner todo peor para que tú cada vez pienses más que Dios no te puede perdonar. Y ese es el concepto, por eso es que Cristo nos revela a Dios como Padre, nos revela el concepto de Padre, un Padre que siempre sabe esperar y que siempre sabe perdonar, que basta que tú des un paso para que Él dé dos pasos y haga fiesta. Yo siempre le digo a la persona, y no me entiendan mal, yo no quiero decir que pecar está bien, pero le digo a la persona que el problema no es pecar, el problema es que tú te des cuenta que has pecado. Mientras tú te des cuenta que has pecado y te arrepientes, tú tienes arreglo. Ahora el problema es cuando tú pierdes la conciencia de que tú has pecado. Ahí sí hay un problema, que es lo que le pasa al mundo hoy. ¿Qué pasa en el mundo hoy? Que ha perdido la conciencia de qué cosa es pecado. Entonces tú ves que todos los pecados se exhiben con la desvergüenza más grande del mundo. ¿Por qué? Porque piensan que no es. Eso sí es grave. Eso sí es grave. Cuando un ser humano pierde la noción de que es bueno, mientras tú dentro de ti, aunque fíjate lo que estoy diciendo, aunque tú estés en pecado, estás aquí en pecado, pero si tú tienes conciencia de que estás en pecado y que está mal, tú tienes arreglo. Ahora, tú no tienes arreglo cuando tú hayas perdido la conciencia de que lo que tú haces, que es lo que dijo este padre del monasterio, un padre que se parecía a Hemingway, que siempre manda, cuando uno se confiesa, manda a rezar el memorare. No me acuerdo cómo se llama él, el que se cayó pobre y se dio un golpe grandísimo en la cabeza y está perdiendo la memoria. Por eso que ustedes lo vieron cuando predicó en el retiro, en la misa, que estaba un poco incoherente, que era un gran predicador, se cayó y se le tuvieron que abrir el cráneo y ha perdido el uso motor de cada día, lo pierde más un tan gran predicador como era él. Pero una vez en una predicación, cuando el escándalo de Clinton y Mónica Lewinsky,
Él fue bien directo en la predicación en la misa del domingo en el monasterio. Dijo, el gran problema del presidente Clinton no es que haya pecado, es que no tiene conciencia de lo que hizo está mal. Y está buscando 50 excusas para justificar que lo que él hizo está bien. Él dijo, si el presidente se para y dice, mira, yo cometí un error porque soy un ser humano, le pido perdón a la nación, a mi esposa y a mi familia, hubiera quedado espectacular, pero buscó 10.000 excusas jurídicas para probar. Dice, ahí está el gran peligro, perder la conciencia y el reconocimiento de que tú has actuado mal. Y por eso que la iglesia, antes de comenzar la Eucaristía, bien lo dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso, primero ante Dios y ante ustedes, hermanos, porque el pecado es contra Dios, pero todo pecado que es contra Dios afecta a la iglesia. Que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. No porque fulanito me engañó, no porque menganita vino y me sonsacó, no porque el otro, por mi culpa. Y ahora el Vaticano está exigiendo que la liturgia americana cambie las palabras, porque la iglesia americana, como dicen los americanos, es un poco fishy, un poco... Si ustedes ven en el yo confieso, no dice por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, lo quitaron en el Vaticano. Tienen que volver a poner por mi culpa. Igual que cuando dice, the Lord be with you, ¿y qué contestan? And also with you. Eso es lo que dice la liturgia. La liturgia dice, y con tu espíritu. El Vaticano está exigiendo que la iglesia americana se atenga a la traducción exacta de la misa, no a una lengua un poco norteamericana. Y por eso, porque muchas veces perdemos la noción de quién es Dios. Y por supuesto que Dios es Padre, que Dios tiene corazón de Padre. Dios no es juez, va a ser juez el día que nos enfrentemos a Jesucristo. Pero inclusive cuando nos enfrentemos con Jesucristo, Jesucristo no nos va a juzgar por sus propios criterios. Cuando nos encontremos a Jesucristo, ¿por qué nos va a juzgar Jesucristo? San Juan de la Cruz, y a las carmelitas que están por allá atrás, pues seguro que se lo saben. San Juan de la Cruz dijo, San Juan de la Cruz dijo, en la tarde de la vida seremos juzgados por el amor. Dios inclusive no nos va a juzgar por un criterio de él. Yo creo que tú te portaste mal. No, Cristo nos va a juzgar por el amor. Y por eso es que le dijo a aquella mujer llena de pecado que llegó a los pies de él, y que le dijeron todos los que rodeaban a Jesús, ese profeta, y no sabe quién es quien le está lavando los pies, no sabe la casa de argolla que es la doña esa. Y Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados, lo que nunca le dijo a ninguno de los que estaba ahí. Y Cristo le dijo, se le perdona mucho porque mucho ha amado. O sea, y eso es lo que dice el apóstol Pedro, la caridad cubre multitud de pecados. Es lo que dice el apóstol Pedro, la caridad cubre multitud de pecados. Porque cuando tú amas con caridad, que no es darle $1 a una persona que lo necesita, eso es limosna. Caritas en latín es amor, pero no el amor de darle $1, la persona que ama tanto a la otra persona que la saca de la necesidad que tenga, precio que sea. Ese es el amor de Caritas. Que por cierto, los invito a leer la carta, yo se lo pasé a muchos de ustedes, la carta de Benedicto XVI sobre la Cuaresma. La carta que sacó hoy Benedicto XVI sobre la Cuaresma, anunciando la Cuaresma que comienza la semana que viene. La carta está espectacular. Está la carta. La carta se titula Mirad al que traspasar. Porque el mundo se ha cogido el dedo, para no decir esta palabra, con este Papa. Todo el mundo esperaba un Papa que venía con un palo y un hacha a darle palo a todo el mundo. Ha sido un Papa que se ha derramado en amor. Y este Papa, en esta Cuaresma, él ha dicho, mis antecesores todos han hablado de ayudar al pobre, de ayudar al más desvalido, ayudar al más necesitado, y todo está bien. Pero yo en esta Cuaresma les digo, el amor de ayuda a los demás no es un hacer por hacer. El amor de ayudar a los demás tiene que nacer del amor de Dios que está en el corazón de nosotros. Si entre nosotros no hay el amor de Dios, de nada vale ayudar a los demás.
Por eso se llama mirarán al que traspasaron. Y el Santo Padre hace una explicación muy hermosa, porque esta carta es una continuación de la primera encíclica papal, Deus Caritas Es, Dios es amor. Y él dice que el concepto griego hasta ahora, hay dos conceptos del amor. Un concepto es eros y el otro concepto es ágape. Eros es el amor entre esposos, el amor de querer poseer a la persona que tú amas. Y el ágape es el amor de compartir. Pero en Benedicto XVI, muy atrevidamente, muy arriesgadamente, dice en esta encíclica, el amor de Cristo es de ágape, pero también es de eros. Se fue al cantar de los cantares, dice, porque el amor de Cristo es de eros, no es erótico, de eros. ¿Por qué? Porque Cristo nos quiere poseer a cada uno de nosotros. No solo quiere compartir con nosotros, nos quiere poseer. Por eso el amor de Cristo es de eros y es de ágape. Una cosa bastante atrevida, pero muy profunda. Eso solamente una persona muy, muy mística puede decir esas palabras que nadie se había atrevido a... Lean la carta del Papa. La carta del Papa está espectacular como programa para esta... Porque lo que dice el Papa, nosotros, lo que han dicho, lo dijo el obispo de Colorado, de Denver. Nosotros no somos la Cruz Roja. Hasta ahora la iglesia, mucha gente de la iglesia, algunos obispos piensan que somos la Cruz Roja. Y nada más que hablan de ayudar a los pobres y la opción por el... Y está bien ayudar a los pobres, pero nuestra misión no es ayudar a los pobres. Nuestra misión es predicar a Cristo Jesús. Y cuando tú predicas a Cristo Jesús, después tú puedes ayudar, pero tú no puedes poner como misión principal de la iglesia resolver los problemas humanos. La misión de la iglesia es predicar la redención y la salvación. Y de ahí todas las demás cosas que vengan. Pero hasta ahora en la iglesia, después del concilio, mucha gente equivocadamente cambió los valores. Y nada más que se puso a qué. Y eso una vez en el sínodo de los obispos, cuando presentaron la conclusión, no me acuerdo qué sínodo fue, el obispo de Denver, Monseñor Chaput, cuando presentaron dijo, cogió la conclusión del sínodo y dijo, esto parece un documento de la Cruz Roja. Porque aquí nada más que se habla de los pobres y ayudar a los pobres, pero aquí yo no veo nada para predicar la buena nueva. Y tuvieron que rehacer el documento. Y eso es lo que este Papa nos está entregando a la iglesia. Aún sabe que sí, claro que tenemos que, porque Cristo lo dijo, la fe sin obra es muerta, pero también las obras sin fe es filantropía. Una fe, una obra sin fe es como tantos judíos ateos millonarios que hay que dan su dinero para obras buenas. Pero falta lo principal, que es el amor de Dios en el corazón de la persona. Y Dios nos va a jugar por el amor. Eso es lo que el Señor va a hacer el último día de nuestra vida. Por eso cuando en Mateo 24 Cristo lo dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste. Dios no dijo, venga, me dice mi padre porque fueron a misa los domingos, porque fueron a un grupo de oración, porque estudiaron la Biblia. Dios no dice eso. Porque Dios nos va a jugar por el amor. Pero muchas veces para tener ese amor, para dar, tú tienes que empezar por tener ese amor tú. Si tú no tienes ese amor tú, porque como dice la palabra de Dios, nadie da lo que no tiene. Y yo creo que un primer paso para ser espiritual, este es el primer paso para ser espiritual, es que tenemos que reconocer la paternidad de Dios. Tenemos que reconocer la paternidad de Dios. Que Dios no es un ente espiritual por allá arriba, lejísimo, que está vigilándome para meterme en lío cada vez que haga algo malo, sino que Dios es un Padre. ¿Y aquí es la segunda parte? La segunda parte. Una vez yo conocí, no voy a decir ni de cerca para que nadie después vayan con chisme. Una vez yo conocí un padre que yo tuve que hacer algunos arreglos con esa persona y llenar algunos datos y eso, que no tenía la menor idea de cuándo había nacido ninguno de los hijos. Ni año ni día. ¿Ustedes piensan de ese padre? Es que no se acordaba ni alrededor de qué año. No tenía la menor idea. No es que no se acordaba si se había divorciado de una mamá para cuando tuvo el otro, no se acordaba. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que no le importaba a los hijos. De hecho, no le importaba los hijos. Pero ten cuidado, no vayas a pensar tú que Dios es igual. Porque para tú reconocer la paternidad de Dios, tú tienes que saber que Dios, si tú eres hijo de Dios, Dios te conoce personalmente a ti. Y es como lo dice el profeta Isaías, te llevo grabado en la palma de la mano.
¿Ustedes se acuerdan cuando uno iba a la escuela y no se sabía el examen? ¿Qué es lo que hacía? ¿Para qué se ponía la notita aquí? Para acordarse. Cuando Dios dice, así te tengo yo escrito en la mano. Para que en algún momento te me olvida, recordarte inmediatamente. Y yo creo que ese es el primer paso para ser una persona espiritual. Lo primero que hace es reconocer en sí, ¿qué cosa? La paternidad de Dios. Cuando tú reconoces en ti la paternidad de Dios, tu vida espiritual comienza a cambiar. Pero yo creo que eso es, porque a mí me pasó. Yo un día manejando mi carro, yo reconocí sobre mí la paternidad de Dios. No estaba oyendo Radio Paz, no estaba oyendo ningún programa católico. En un momento manejando yo sentí sobre mí la paternidad de Dios. Pero yo creo que cada uno, porque esto, por muchas clases que yo le dé de la paternidad de Dios, ustedes no pueden recibir la paternidad de Dios si ustedes no la piden. Ustedes tienen que pedir, Señor, hazme sentir tu paternidad sobre mí. Y en un momento que ustedes menos se lo imaginen, te van a sentir que Dios te está mirando porque sabe que tú eres hijo de Dios. Porque, hermano, te lo digo, eso se siente. Te cae encima como si fuera plomo, te cae encima la paternidad de Dios. En un momento que tú no sabes ni por qué. Pero ustedes tienen que pedirlo. Y esta noche que estamos en el credo es una noche para pedir, Señor, hazme sentir, porque eso no es intelectualmente, hazme sentir tu paternidad en mi vida. No una paternidad intelectual, porque tú no reconoces a tu padre intelectualmente, tú reconoces a tu padre por la afinidad que tienes con él. Quiero, Señor, reconocerte a ti como padre, quiero que tú. Porque eso pasa, que como también como y Dios me perdone, porque hay católicos que lo hacen, como esa oración de, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Así que lindo, pero si lo estás haciendo con la boca, ¿de qué te sirve eso? Tú no es que tú digas acepto, tú tienes que sentir dentro de ti que Jesucristo es tu Salvador. Y eso no se resuelve con la boca, eso es una experiencia espiritual. Mucha gente lo dice con la boca y todo es de boca para afuera. Eso es una experiencia espiritual y llegaremos al señorío de Jesucristo con eso. Pero la primera parte, para ser espiritual, el primer paso para ser espiritual, reconocer sobre uno, ¿qué cosa? No intelectualmente. Porque yo les puedo demostrar a ustedes que Dios es Padre, que Dios se revela en Cristo como Padre, pero si tú no lo experimentas espiritualmente, de nada sirvió lo que le estoy diciendo. Todo se queda aquí. Y cuando te venga la cosa mala, te va a dar la pataleta y Dios se olvidó de mí. Y ahí es cuando la palabra de Dios te redarguye. Cuando tú vas a decir, Dios se olvidó de ti, la palabra de Dios te va a decir, ¿puede una madre olvidarse del niño que está amamantando? No, pues yo no me olvido de... Muchas veces experimentamos el silencio de Dios. Dios no amaba a Jesucristo. ¿Dios amaba sí o no amaba a Jesucristo? Vaya, se amaba a Jesucristo, hijo único. Cristo, hijo único de Dios. Dios no tiene más ninguna posesión de Él. ¿Cuál es la única posesión de su misma imagen? Su hijo. Vaya, si vamos, ¿no? Y cuando Cristo clama a Él en el huerto, Padre, aparta de mí este cáliz. ¿Qué le dice el Padre? Nada. El gran silencio de Dios. Los ángeles cantaron en Belén, gloria a Dios. En las alturas, vayan a Belén, ha nacido Cristo el Salvador. En el Jordán, la voz del Padre soy yo, este es mi Hijo, muy amado, escúchenlo. En el Tabor, se oye la voz del Padre, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. En el huerto de los olivos, ¿qué es lo que había? Silencio, el silencio de Dios. Tú entras a la iglesia, que vamos a ir a la iglesia de Getsemaní, para mí es la iglesia más impresionante de toda Tierra Santa. ¿Quién ha estado en la Basílica de Getsemaní? Los que han entrado en Getsemaní. Desde que tú entras, el corazón se te estruja como si fuera una pasa. Porque la iglesia, Berlucci, que es el arquitecto que ha hecho casi todas las iglesias de Tierra Santa, hizo cada iglesia para que el que vaya sienta lo que ocurrió en el lugar. Y desde que tú entras en Getsemaní, tú sientes la angustia, el silencio de Dios en ese. Pero sin embargo, en ese silencio de Dios es cuando Dios fue más elocuente. En ese silencio de Dios es cuando Dios más habla. Porque, ¿qué quería Jesús oír en ese momento? No, Jesús quería oír eso con un Cristo un padre americano, como lo dijo Key.
Cristo quería que el Padre le dijera, está bien, no tomes el cáliz. Está bien, regresa para acá. Eso es lo que Cristo quería. Pero cuando Cristo asumió venir a la tierra, Él lo asumió libremente, más que Dios, Él lo asumió libremente. Vamos a entrar a esa parte en Cristo, lo asumió libremente. Él sabía, porque era Dios, a qué venía. Y lo asumió libremente. Luego, entonces, Él sabía cuál era su misión. Por eso que cuando Él dice a Dios, aparte de mí este cáliz, Dios no contesta. ¿Por qué Dios no contesta? Porque Cristo sabía qué es lo que tenía que hacer. Cristo quería que le cambiaran el plan a su manera, porque Cristo es hombre también. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Dios no me oye, no, pero Dios sí te oye. Lo que pasa es que tú quieres que Dios te cambie el plan. Y ese es el gran misterio. Yo estaba leyendo un libro que dice que el sufrimiento surge cuando uno trata de ir en contra de la voluntad de Dios. Que si tú descubres cuál es la voluntad de Dios, aunque no te gusta, y te dejas como en un río llevar, tú no sufres. Ahora, si tú en vez de dejarte llevar por una corriente, tratas de ir en contra de la corriente, te cansan, te dan calambre. Entonces lo que dice que muchas veces sufrimos porque nosotros vamos en contra de la corriente de la voluntad de Dios. Dios dice por ahí, dice, no, yo quiero ir por ahí. Y en ese forcejeo entre yo y Dios, el hombre sufre. Ese es el origen de todo sufrimiento. Igual que decía que ese es el origen de la agonía de la muerte. Porque dice que si el hombre aceptara morir y dijera, me llegó la hora, Señor, me voy contigo ya, llévame, dice que nadie sufría para morir. Que uno sufre para morir porque uno se faja, porque no se quiere ir. Y ahí sufre. O sea que el sufrimiento no es algo gratuito, o sea, el sufrimiento surge cuando tú vas en contra. Por eso Cristo sudó sangre en el... Cristo sufrió más en Getsemaní que en el Calvario. Cristo sufrió más en Getsemaní que en el Calvario. La agonía, fíjate que no está hablando de la agonía de Cristo en la cruz. Cristo sufrió físicamente, pero la gran agonía de Cristo fue en Getsemaní. ¿Por qué? Porque quería ir en contra de la voluntad del Padre. Cuando Cristo dijo, hágase, que se haga no mi voluntad, sino la tuya, ya Cristo todo lo que vino, la pasó sin perder la paz. Porque se dejó llevar, ¿por qué? Por la voluntad del Padre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si, ay, Dios se olvidó de mí, Dios no me oye. No, mira, a ver si ya es que lo que tú quieres, a lo mejor no es lo que quiere Dios. Y eres Padre. Y como es Padre, ama, pero también tiene, ¿qué cosa? Autoridad. Y no solo tiene autoridad. Como es Padre, Él sabe perfectamente lo que a ti te conviene. ¿Cuántas veces hay gente que dice, ay, si Dios me hubiera cambiado el plan, me hubiera dado, por cuánto sufrimiento yo me hubiera ahorrado? Pero sabe Dios, en ese momento tú estuviste nadando en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente, muchachas jóvenes, no, me quiero casar con este hombre? Y Dios te pone todos los obstáculos para que no. Y como Dios es tan malo que Él me hace que no me case, que después Dios dice, ok, tanto me has fastidiado, cásate con el hombre. Después el hombre le hace la vida un yogur. ¿Y qué es lo que le dice? Señor, ¿por qué tú me diste ese hombre? Un ejemplo. Una mujer también puede ser. ¿Cuántas veces? A mí lo que se me olvidó, una vez yo, de verdad que yo necesitaba cambiarme de trabajo, necesitaba más dinero. Y había una compañía que me pagaban como $25,000 más, que estaba ganando. Yo fui a aplicar y todo parecía que era para mí. Y se lo dieron a otra persona menos capacitada que yo. Que a mí me dio un principio de arrebato. Porque todo el mundo es humano. Con todo lo que yo le diga. El otro día se lo decía a Mitre. Mitre, aló, Marilu, ¿puedes dejar tranquila a Mitre? Ella animó yo. Marilu, ¿puedes dejar tranquila a Mitre? Un momentito. Te voy a poner para calante otra vez como te sentabas antes. Yo le decía a Mitre el otro día, Mitre, con todo lo que, una situación que estaba pasando en mi vida, yo le dije, Mitre, con todo lo que yo explico, miren qué lío estoy metido. Porque una cosa es explicarlo, hasta que yo le dije, tengo que empezar a vivir lo que estoy predicando. La situación no se mejoró, pero me dejé llevar ¿por dónde? Por la corriente de Dios, no por la corriente de la vida. Pero en ese momento me dio un principio de arrebato. ¿Y por qué? Con la necesidad que yo tengo de ese trabajo se lo dan a esa persona menos calificada que... ¿Tú sabes qué?
Como a los 4 meses la compañía quebró y cerró. Esa muchacha que cogieron perdió el trabajo. Yo tengo mi trabajo, todavía el otro. Yo dije, gracias Señor, porque no me diste ese trabajo. A lo mejor si yo molesto al Señor, insisto, me dan ese trabajo y a los 4 meses me quedo sin trabajo. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, si yo hubiera sabido? No, si tú hubieras sabido, si te hubieras dejado llevar por la voluntad de Dios. Porque muchas veces pujamos por hacer nuestra voluntad, pero cuando las cosas no van mal decimos, ¿por qué tú permitiste que? O sea, que en eso consiste la verdadera paternidad de Dios en nuestra vida. Ya estamos ya terminando esto de la paternidad de Dios, pero principalmente, y eso lo vamos a ver después también en Cristo, pero todo el credo está ligado. Dios reconoce en nosotros su paternidad por medio del bautismo. Por medio del bautismo. Cuando nosotros nacemos, no nacemos como hijos de Dios. Nacemos como criatura de Dios. Porque Dios tiene un solo hijo. Lo decimos en el credo. Hijo, ¿qué cosa? Único de Dios. Punto. No hay más hijo. ¿Cuál es el hijo único de Dios? Jesucristo. Nosotros no nacemos como hijos de Dios. En el bautismo, y lo vamos a ver cuando lleguemos a la iglesia de Jesucristo, en el bautismo, Dios nos adopta como hijos. Adoptados en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si somos hermanos de Jesús. ¿Y por qué somos hermanos de Jesús? Porque somos hermanos de Jesús. No, si nosotros nacemos sin ser hijos del Padre. Somos hijos del Padre porque somos hermanos de Jesús. Es al revés. No somos hermanos de Jesús porque somos del Padre. Somos hijos del Padre. ¿Y por qué somos hermanos de Jesús? ¿Qué tengo yo de parentesco con Jesús? La humanidad. A Jesús, a ese hombre, se hizo igual que yo y me hizo a mi familia de él, porque él es hombre igual que yo. Cuando digo hombre, digo ser humano. Se hizo hombre. Entonces yo, al ser igual que él, Dios me adopta. Si es hijo de él, pues yo también soy hijo de Dios. O sea, la gente piensa que yo soy hermano de Jesús porque soy hijo del Padre. No, es al revés. Yo soy hijo del Padre porque soy hermano de Jesús. Por eso que Dios me adopta a mí, porque Cristo se hizo de nuestra familia, nuestra condición humana. Por eso en el bautismo, cuando el agua de la vida cae sobre nosotros, Dios, la gracia de Dios regresa al ser humano que nació sin la gracia. Regresa la gracia de Dios a esa persona, y a ese muchacho o esa muchacha tener la gracia de Dios, ya el Padre lo mira y lo reconoce igual que Jesús. Porque ese niño bautizado es igual que Jesús. Hasta un adulto bautizado, en el momento de su bautismo, es igual que Jesús. No tiene ningún pecado. Está lleno de gracia, después la perderá por las cosas de la vida. Por eso que dice la teología, que lo que en Jesús es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Jesús es por naturaleza hijo de Dios. Yo soy por gracia hijo de Dios. Jesús es inmortal por naturaleza. Yo no muero, ¿por qué? Por la gracia que me hace y me da vida eterna. Por eso el Padre nos adopta a través de que esa ventaja no la tenía Israel. Israel era siervo de Dios, no eran hijos de Dios. Por eso a veces que uno le tira piedras a Israel, pero también hay que entender la situación espiritual de Israel. Israel no tenía la gracia, Israel no tenía mediador, y Dios nos reconocía como hijo. Es que no eran hijos de él de todas formas, era su pueblo, pero no eran hijos de él. Nosotros somos más que Israel, porque Israel era su pueblo, nosotros somos sus hijos, somos su familia, la iglesia. Por eso que este pacto es superior al pacto anterior, por eso el bautismo es el segundo nacimiento. Toda esa tontería que se ha metido en algunos católicos por estar venidos a protestantes. Yo nací de nuevo en el retiro de Salvador Gómez. Usted no nació de nuevo, Salvador Gómez no tiene ningún poder para hacerte nacer de nuevo a ti. Tú naciste de nuevo el día que te bautizaron. Punto. Porque el primer nacimiento es de nuestra madre, en la carne. El segundo nacimiento es de la iglesia, nuestra madre, en el bautismo. Ese es el segundo nacimiento. Primero del agua, primero de la carne, y segundo del agua y del espíritu. Como lo dijo Juan, hay que nacer 2 veces. Primero de tu madre, después del agua y del espíritu. La carne es carne, el espíritu da vida. Por eso el nacimiento, el segundo nacimiento es el bautismo. Segundo nacimiento. Lo que vemos en el Apocalipsis. Como dice la resurrección, la segunda resurrección. Dice el Apocalipsis, lo que se van a resucitar, la segunda resurrección.
Y está el cantico ese, yo me levantaré, yo me levantaré. ¿Yo me levantaré dónde? En la primera. Porque el que no se levanta en la primera, no se levanta en la segunda. Entonces, bueno, ¿y cuándo es la primera? No, la primera resurrección va a ser cuando venga el rapto. No, ¿tú sabes cuál es la primera resurrección? El bautismo. Porque tú naciste muerto a la gracia, resucitaste en Cristo en el bautismo. Si tú naces en el bautismo, tú resucitas el último día. Si tú no naces en el bautismo, tú no resucitas el último día porque no tienes la vida eterna. Tan sencillo como eso. Mira como los conceptos protestantes tú te conviertes en un retiro de Salvador Gómez, que es otra cosa totalmente, la conversión a nacer de nuevo. ¿Qué cosa es conversión? Dar un giro de 90 grados. Tú andas perdido para allá, llegas a un retiro y das un giro y regresas a Cristo. Ahí tú te conviertes, pero no naces de nuevo. Eso es alguien que no tiene teología ni sabe qué cosa. Nosotros nacimos de nuevo el día de nuestro bautismo. Por eso que la iglesia, ¿cómo decimos la iglesia? La Santa Madre Iglesia. Porque si nuestra madre nos dio la vida, la iglesia nos da la vida espiritual, por eso que es madre también. Eso es referente a la paternidad de Dios. Así que les pido a ustedes que en esta semana que estamos preparándonos para Cuaresma, ustedes le pidan a Dios que le dé la gracia de ¿qué? De sentir sobre ustedes la paternidad de Él. Mientras ustedes no reconozcan la paternidad de Dios, no van a poder reconocer ni siquiera la Eucaristía. Porque la Eucaristía es una acción litúrgica que va encaminada a Dios Padre. Y así lo decimos, Dios Padre. Decimos Dios Padre, pero no reconocemos que Dios es Padre. Porque lo decimos con la boca y con la mente, pero no lo sentimos en el corazón, que eso es lo que dice Pablo. Tú no solo lo puedes decir con la boca, tienes que sentirlo. Tienes que estar totalmente convencido. Y la paternidad de Dios en nuestra vida no es un convencimiento intelectual, es un convencimiento espiritual, es una experiencia. Como una vez, y ya con esto cierro, y paso los anuncios, como una vez que el padre Tardif quería explicar un retiro de sacerdotes en Guatemala, cómo es la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Y él no encontraba palabras para explicar, eso lo explicó él muchas veces. Él no encontraba palabras en el retiro sacerdote para explicar al sacerdote cuál es la experiencia de la unción del Espíritu Santo. Y estaba en la hora de almuerzo pensando y vio a la niña de la cocinera, que estaba así. Y el padre también hizo la pregunta que se le hace a todos los... Un juego, ¿no? Y le preguntó al niño, eso es verdad, no es una historia, le preguntó, ¿a qué sabe? Y la niña hizo así. ¿Sabes qué le dijo? Pruébalo. Y el padre Tardí ahí le pasó como San Agustín. Dijo, wow, yo no puedo explicarle a esta gente qué cosa es la unción del Espíritu Santo. Ellos lo tienen que probar. Eso es algo que no se explica. Eso es algo que se prueba. Igual que la paternidad de Dios no se puede explicar. Hay que sentirla. Y como dijo Cristo en el Evangelio, ¿qué padre hay que si un hijo le pide un pan, le da una piedra? Si ustedes le piden a Dios sentir sobre ustedes la paternidad de Él, yo les puedo asegurar que ustedes esta semana la van a sentir. Pero pídanla. La semana que viene, pues pasa. ¿Se siente alguna sensación? Hermana. ¿Cómo te lo voy a explicar? Se acabo de decir que es algo totalmente personal. Lo que en mí fue de una forma, en ti puede ser de otra forma totalmente. Ahora sí te digo, de que se siente, se siente. No es algo que tú dices, ay, yo voy a sentir. No, tú lo sientes sobre ti. ¿Cómo se siente? No lo sé explicar, pero que se siente, se siente. Ya, si lo experimentas, tú sabrás cómo. Tú sí te puedes dar cuenta de cuándo pasa. No es algo que pasa durmiendo y tú no te enteras. Es una experiencia espiritual tuya, personal, que tú la sientes. Y tú no solo que la sientes, que tú la puedes reconocer. ¿Qué cosa es? Y yo creo que muchos católicos nunca han pasado por esa. Reciben el Espíritu Santo, pero no reciben la paternidad de... Y si tú no empiezas por recibir la paternidad de Dios, tú nunca vas a sentir el señorío de Jesucristo ni la unción del Espíritu Santo. Yo creo que hay que empezar los retiros, en vez de recibir el Espíritu Santo, hay que empezar los retiros por la paternidad de
de Dios y después por el señorío de Jesucristo, después por la unción. Porque gente llega, lo meten en la unción del Espíritu Santo y se perdió las dos divinas personas primero. Anuncio. Abran bien sus orejitas. 6 de marzo. ¿Cuándo es el 6 de marzo? Tira al monte. ¿Qué es lo que quería Israel? Ser como los demás pueblos. ¿Y qué pasa con nosotros, con la iglesia? Exactamente lo mismo. Dios nos ha llamado a nosotros a ser diferentes de los demás. ¿Y cuál es el gran problema de la iglesia? Que en los últimos 40 años se ha empeñado en ¿qué? En ser igual a los demás. Cuando está bien claro que nosotros no podemos ser igual que los demás. Lo dijo el Señor, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, ¿cómo la iglesia decir, vamos a parecernos al mundo? Ahí está. Nos parecemos al mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué se formó en la iglesia? Los mismos problemas que tiene el mundo. Nosotros no podemos ser, y cuesta trabajo no ser como el mundo. Porque uno vive en el mundo, como los israelitas vivían en su mundo. Pero el Dios de nosotros nos exige vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Este Dios que confiesa a la iglesia, tan extraño que nos ha caído, pero que es el Dios verdadero, que no se parece en nada muchas veces a nuestra actitud. El credo de Nicea entra en la primera característica de Dios. ¿Cuál es la primera característica del credo de Dios? Que es Padre. Menos mal que no me dijeron que es todo poderoso, ya aprendieron la lección. La primera gran revelación del credo de Nicea nos dice, este Dios es uno solo, en el cual nosotros creemos, es Padre. Siempre decimos, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, como si no hubiera coma. Creemos en un solo Dios, coma, no, coma, creemos en un solo Dios, stop, coma, Padre, coma, todo poderoso. Lo que pasa es que el credo lo tiramos sin respirar de un solo viaje de principio a fin. Y que además creemos en un Dios Padre todo, porque es un Padre todo, no es un Padre todopoderoso, es Padre y es todo poderoso. Dos categorías totalmente diferentes. Nuestro Dios, y es la gran revelación. ¿Por qué es la gran revelación? La gran revelación es porque el Dios que se revela en la Biblia casi nunca se revela como fue a abandonar la comunidad de Roma. Insistió en que Pedro abandonara la ciudad. Y cuando Pedro iba saliendo de la ciudad por la noche, escapándose de la persecución, tuvo una visión y vio a Cristo que venía para Roma. Entonces Pedro le dijo la famosa frase que dio origen a la película, Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y Cristo le dijo, voy a Roma a crucificarme ya que tú no lo quieres hacer. Entonces Pedro viró para Roma y fue Pedro crucificado boca abajo. Pero lo curioso es que hay una pequeña iglesita que yo he estado ahí en Roma, muy pequeña, una iglesita del siglo IX, que se llama la iglesia de Quo vadis, que marca el lugar donde Pedro se encontró con Cristo. Y en esa iglesita, abajo del altar, hay una piedra donde hay dos pisadas. Una pisada, la del pie derecho, está muy marcada. La del pie izquierdo solamente tiene la parte delante del pie, como que alguien que va caminando y hace así. Y la tradición dice que esas marcas son de las huellas de Cristo. Y hasta ahora, pues por supuesto, todos los científicos y la gente moderna, eso, pues se habían reído mucho de esa huella, ¿no? Pero resulta que alguien tuvo la curiosidad, unos científicos, pero resulta que la huella del pie derecho de Cristo es exactamente la copia del pie que está en el Santo Sudario de Turín. Cuando pusieron la copia del pie del Quo vadis, encaja sin 1 milímetro de diferencia con la planta del pie de Cristo que está en la sábana santa de Turín. Así que mucha gente se ha dejado de reír. Y si ustedes no saben, el tipo de sangre del Santo Sudario de Turín es exactamente el mismo tipo de sangre del Milagro de Lanciano. Y si no lo saben, en Oviedo se guarda el Sudario de Cristo, porque una cosa es lo que está en Turín, es la sábana, el síndrome, que es la
la sábana que iba alrededor, pero en Oviedo, en España, que yo sí vamos en octubre, a lo mejor yo quisiera ver si podemos usar en la catedral, está el sudario. El sudario es un pañuelo que se usaba, que se llevaban aquí los nobles, que José de Arimatea le puso en la cara, por eso se llama sudario, porque era el que se usaba para secarse el sudor, y se lo sacó y se lo puso a Cristo en la cara antes de ponerse por encima la sábana. Y el sudario de Oviedo y la cara de la sábana de Turín es exactamente la misma. Encajan perfectamente uno encima de la otra. Así que hay mucho dato. Por eso del Quo Vadis Domini, que tanta gente se reía, pues ahora mucha gente que está pensando cómo es posible que el mismo calco del pie del Quo Vadis es el mismo tamaño, el mismo exactamente. Dice que parece una fotocopia uno del otro. Así que miren qué interesante. Seguimos con el estudio de la profesión de fe. La semana pasada estudiamos, creo en Dios, creemos en un solo Dios. Hablamos de la revelación de este Dios uno y trinitario, este Dios trinitario, y terminamos hablando de que mucha gente dice que si la iglesia se ha inventado a Dios, si Israel se ha inventado a Dios, y yo les decía a ustedes que si Israel se hubiera inventado a Dios, pues se hubiera inventado un Dios que se pareciera a ellos, ¿no? Como los romanos que sí inventaron a sus dioses. Los dioses romanos sí se parecían mucho a los romanos. Estaba Venus, que era una doña un poco ligera de casco, como muchas romanas, una diosa. Estaba Marte, que era un dios guerrero. Estaba Baco, que era un dios ¿qué? Borracho, a más no poder. O sea que los dioses romanos sí se parecían a los romanos, pero resulta que si Israel se hubiera inventado un Dios, se hubiera inventado un Dios parecido a ellos. Y si ustedes ven la Biblia, todo el Antiguo Testamento es la lucha de un pueblo que no entiende al Dios que se le está revelando. Vemos que continuamente todos los pueblos adoraban a dioses que tenían imágenes. ¿Qué hubiera sido lo más lógico? Si Israel hubiera inventado a Dios, ¿ustedes creen que fuera lo más lógico? Que se hubiera hecho una imagen de Dios. Sin embargo, se le aparece un Dios que le dice, de mí no te vas a hacer imagen. Por eso fue que cuando está Moisés en el Sinaí, ¿qué es lo primero que se hacen ellos cuando Moisés no baja? Una imagen. Porque ellos estaban acostumbrados que en Egipto los dioses se veían. Al ver que Moisés no venía, se quedaban desamparados y dijeron, no, el asunto aquí es que hacerse una imagen. Todos los pueblos de los alrededores adoraban a un Dios que tenía nombre. Cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios, que dice Dios, yo soy el que soy. Yo no tengo todos los reyes de los alrededores, todos los pueblos de los alrededores tenían reyes. Y este Dios le dice a Israel, tú no vas a tener rey. El rey tuyo soy yo. Y que si ustedes leen todo el libro de los reyes, el libro de los jueces y el libro de Samuel, cómo termina todo el libro de Samuel, cómo termina todos los capítulos, dice, Israel no tenía rey. Israel no tenía rey. Porque eso es lo que quería Israel. Israel quería un rey como todos los pueblos. Y Dios le decía, no, tu rey. Si ustedes ven, el Dios que se le revela a Israel es un Dios totalmente diferente al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le cuesta mucho trabajo presentar un Dios que es tan diferente a los dioses de los demás países. Por eso yo le digo que es una prueba más grande que el Dios que se les reveló revelado. Porque si es un Dios inventado no hubiera habido tanto conflicto entre Dios e Israel. Que fue continuamente un conflicto entre Dios para que Israel obedeciera a Dios. Israel, rodeado de tantos pueblos, le costaba mucho trabajo adorar a ese Dios tan extraño que se le había revelado, que no se parecía a nada de lo que ningún pueblo había visto por los alrededores. Por eso, verdaderamente nuestro Dios no es un Dios creado, igual que Cristo en el Nuevo Testamento. Si los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento hubieran inventado la historia de Cristo, estoy seguro que ellos se hubieran quedado mejores parados. Por lo menos Pedro hubiera quedado mucho mejor parado, que va a fundar la iglesia. Le dice Cristo, Satanás, ponte detrás de mí, niega a Cristo. O sea, es imposible que una persona escriba un libro para ponerse como base de la iglesia y se haga tan mala propaganda. O sea, la lógica, que es lo que le falta a muchos historiadores, si tú ves la lógica te indica que tanto Israel como la iglesia está continuamente lidiando con un Dios que muchas veces es incomprensible para la forma de ser de uno. El gran problema de Israel, ¿cuál fue el gran problema de Israel? Que Israel estaba llamado a ser diferentes
que los demás pueblos. Y como dice el refrán, que la cabra siempre está gente enamorada aquí como para no venir hoy. Pues esta es la fiesta que celebra la iglesia hoy, la fiesta del Beato Jordán de Sajonia, y mañana la fiesta que el mundo celebra, que es la fiesta de los enamorados, porque ahora dice de la amistad y cada vez ponen más cosas para vender más basura y más tareco, pero verdaderamente mañana la iglesia celebra la fiesta de un gran obispo que fue San Valentín. San Valentín fue un personaje histórico de la iglesia, fue un obispo de un área cerca de Roma, un incansable siervo de Dios, que cuando el emperador Claudio II prohibió a las legiones casarse, el emperador Claudio II prohibió que los legionarios romanos se casaran. Ellos decían que los legionarios acostumbraban a llevarse con ellos a sus mujeres a la guerra, y era un problema la logística de los carros con las mujeres, los muchachos. Entonces este emperador prohibió casarse a los legionarios. Pero San Valentín, el obispo Valentín, siguió casando a los legionarios cristianos y le daba consejería matrimonial. Y el emperador lo volvió a prohibir y lo siguió haciendo, y fue decapitado un día como mañana por casar a los legionarios. Por eso es tan irónico que se celebra la fiesta de San Valentín un montón de gente que no se casa ni cree en el matrimonio, lo que cree solamente es en el amor libre, y celebra la fiesta de San Valentín un obispo que se dedicaba precisamente a santificar con el sacramento del matrimonio a las parejas que no estaban casadas, para que mañana ustedes le digan esa historia a todo el que celebra a San Valentín, por qué se celebra el 14, personaje histórico cuya tumba se encuentra en Italia, en el pueblo, ¿cómo se llama? Se me confundió con Trento, es un pueblo en Italia, después me acuerdo, empieza con T, en Termi está enterrada la tumba, en la catedral de Termi está la tumba de San Valentín, ahí reposan sus restos. También antes de comenzar la clase, estaba viendo una cosa lo más interesante esta semana, estaba leyendo unos artículos. Ustedes saben que hay una leyenda muy hermosa en Roma, que dice que, hasta ahora se tenía como leyenda, que dice que cuando la persecución de Nerón, Pedro